Desde el principio de los tiempos, los cielos fueron el hogar de ángeles gloriosos, seres creados por Dios para cumplir su voluntad y llevar su luz a toda la creación. Pero entre ellos, hubo quienes se desviaron de su propósito divino, corrompidos por el orgullo, la ambición y el deseo de rebelarse contra su Creador. Estos ángeles, una vez resplandecientes y puros, fueron expulsados del paraíso y condenados al abismo, transformándose en los demonios más temidos de la historia. Hoy te contaré la historia de los 10 ángeles caídos más despiadados, aquellos que marcaron un antes y un después en la historia celestial. Descubrirás quiénes eran antes de su caída, cuál era su propósito original y cómo los pecados que cometieron los convirtieron en los seres oscuros que conocemos. Cada uno de ellos tiene un mensaje para nosotros, una advertencia sobre los peligros que debemos evitar para no seguir sus pasos. Prepárate para adentrarte en un relato épico, lleno de misterio, poder y lecciones espirituales. Lucifer, el primero de los ángeles caídos, era el más hermoso y poderoso entre los coros celestiales. Su nombre, que significa portador de luz, reflejaba su misión, liderar la alabanza y glorificar a Dios con perfección. Creado como el ser más radiante, su posición era de máxima confianza, cerca del trono divino. Sin embargo, su belleza, poder y sabiduría lo llenaron de orgullo. Lucifer comenzó a cuestionar la supremacía de Dios, deseando ser igual a él. Su corazón proclamó: me levantaré por encima de las estrellas de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea. Esta ambición lo llevó a liderar una rebelión celestial, arrastrando a una tercera parte de los ángeles en su insurrección. Su pecado fue la soberbia, el deseo de ocupar un lugar que solo pertenece al Creador. Por su traición, Dios lo arrojó del cielo, condenándolo al abismo junto con sus seguidores. Desde entonces, Lucifer, ahora conocido como Satanás, se convirtió en el adversario de la humanidad, buscando apartar a las almas del camino de la luz. Hoy, representa el orgullo y la autoidolatría, simbolizando el peligro de colocarnos por encima de los demás y de Dios. Lo que debemos evitar: el orgullo desmedido, la arrogancia y el deseo de poder. La humildad y la obediencia son virtudes esenciales para mantenerse en la gracia divina. Belcebú, cuyo nombre significa Señor de las Moscas, fue uno de los principales aliados de Lucifer en la rebelión. Originalmente, era un ángel encargado de guiar a las almas hacia la obediencia y la comunión con Dios. Sin embargo, su ambición lo llevó a desear un poder que no le correspondía. Belcebú comenzó a rechazar su misión, queriendo establecer su propio reino lejos de la autoridad divina. Su pecado fue la gula, pero no en términos materiales, sino en su insaciable sed de poder y control sobre los demás. Tras su caída, se convirtió en el príncipe de la corrupción, un ser asociado con la pestilencia, la decadencia y la destrucción. Donde Belcebú reina, la podredumbre espiritual y física prosperan, alejando a las almas de la pureza. Lo que debemos evitar: el deseo desmedido de controlar y poseer. Practica la moderación y el desprendimiento para vivir en paz con Dios y contigo mismo. Asmodeo, antes de su caída, era un ángel protector del amor y de las uniones sagradas. Su propósito era guiar a los corazones hacia relaciones basadas en la pureza, la fidelidad y la virtud. Sin embargo, su fascinación por los deseos carnales lo llevó a abandonar su misión divina. Seducido por las pasiones, Asmodeo comenzó a corromper las relaciones humanas, fomentando la infidelidad y el caos en las familias. Su pecado fue la lujuria, un deseo descontrolado que lo apartó del camino de Dios. Tras su destierro, se convirtió en un demonio que destruye matrimonios y siembra discordia entre las parejas. Hoy, Asmodeo es la personificación de las tentaciones que pueden desviar a las almas del amor verdadero. Lo que debemos evitar: ceder a las pasiones y tentaciones que destruyen el amor puro. Protege tus relaciones con fidelidad, respeto y compromiso. Leviatán era un ángel encargado de custodiar los secretos de los mares y de mantener el equilibrio del conocimiento divino. Su misión era ser un puente entre lo desconocido y la sabiduría celestial. Sin embargo, al observar el amor especial que Dios tenía por los humanos, Leviatán se llenó de celos. Su corazón se endureció con la envidia, y comenzó a odiar a la humanidad, buscando destruir su conexión con Dios.
Tras su caída, Leviatán se convirtió en un monstruo marino, un ser asociado con el caos y la destrucción. Hoy simboliza la división, el odio y la discordia que fracturan las relaciones humanas. Lo que debemos evitar, la envidia y el resentimiento hacia los demás. Aprende a celebrar las bendiciones ajenas con un corazón lleno de gratitud. Mamen era un ángel dedicado a la abundancia y la provisión. Su propósito era asegurarse de que la creación tuviera todo lo necesario para prosperar de manera justa. Sin embargo, el amor de Mamen por las riquezas lo llevó a querer acaparar todo para sí mismo. Su pecado fue la avaricia, una obsesión por los bienes materiales que lo alejó de su misión divina. Tras su caída, Mamen se convirtió en un demonio que tienta a los humanos con riquezas a cambio de sus almas. Es el símbolo del materialismo desmedido, que lleva a las personas a olvidar los tesoros celestiales. Lo que debemos evitar, la obsesión por el dinero y las posesiones. Busca una vida sencilla y enfoca tu corazón en los valores eternos. Biliel era un ángel de virtud y justicia, encargado de promover el orden y la armonía. Pero su rechazo deliberado a las leyes de Dios lo llevó a caer. Su pecado fue la pereza espiritual, la apatía que lo hizo despreciar su propósito divino. Biliel se convirtió en un demonio que fomenta la corrupción, la indiferencia y la desobediencia sin propósito. Hoy es el símbolo del desgano y el abandono de los deberes espirituales. Lo que debemos evitar, la apatía y la indiferencia hacia lo divino. Busca siempre el propósito de tus acciones y mantén la fe activa en tu vida. Astarot era un ángel de sabiduría, encargado de custodiar los misterios del conocimiento celestial. Su propósito era guiar a las almas hacia la verdad divina, pero su vanidad lo llevó a creer que el conocimiento debía usarse para dominar, no para servir. Su pecado fue la soberbia intelectual, lo que lo llevó a desobedecer a Dios. Ahora, como demonio, siembra dudas y confusión, alejando a las almas de la fe. Lo que debemos evitar, el orgullo en el conocimiento. Busca la humildad en la sabiduría y reconoce que todo entendimiento viene de Dios. Cocabiel, cuyo nombre significa estrella de Dios, fue un ángel encargado de revelar los misterios de las estrellas y los cielos. Su misión era guiar a la humanidad en el entendimiento del universo, siempre en alineación con la voluntad divina. Sin embargo, Cocabiel comenzó a usar su conocimiento para fines egoístas. Enseñó a los humanos a interpretar las estrellas y a manipularlas para su beneficio personal, desviándolos del propósito original de glorificar a Dios. Su pecado fue la rebelión a través del conocimiento. Usando los dones divinos para sembrar confusión. Castigado, Cocabiel se convirtió en un símbolo de la falsa iluminación, guiando a las almas hacia el error. Lo que debemos evitar, usar el conocimiento para manipular o controlar. Reconoce que la sabiduría debe servir al bien común y honrar a Dios. Estos ángeles caídos nos enseñan lecciones profundas sobre el peligro de alejarnos de Dios y caer en el pecado. Que sus historias sean un recordatorio de lo que debemos evitar para mantenernos en el camino de la luz. Si esta historia te inspiró, deja un amén en los comentarios y comparte este mensaje con quienes necesiten reflexionar sobre las trampas del pecado.